más aquí en sus buenas noches y ya vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de Jonais Purba, es profesor universitario, psicólogo clínico, economista, locutor, conferencista, escritor. Todas estas facetas que nos permiten a nosotros tener un trabajo increíble, hermoso, de muchísima investigación, un trabajo minucioso para descubrir personajes de la historia en esos detalles y en esas anécdotas que quizás se pierden, ¿no? Se hace un trabajo bastante profesional, muy profesional con respecto al tema de las biografías y también de los valores del espíritu. Además está en actualidad todos los fines de semana con ambas presentaciones, ambos programas, y usted también puede tener los CD que nosotros hemos ido. Estábamos quejándonos que no habíamos recibido ningún regalo y miren, nos regalaron nuestro CD. Aquí tienes con diferentes historias, evidentemente, ¿no? Ajá, el mío es primero... Vele preguntando a medida que saca. verdad, vamos a darle la bienvenida. Estupendo. Formalmente. ¿Cómo está? Imagínate, buenas noches, un inmenso gusto, Carla y Kiko, saludarles y un gusto enorme estar con ustedes acá en este programa tan importante de la televisión venezolana e incluso más allá de nuestras fronteras. Me consta que todos los venezolanos, ahorita mismo me acaban de escribir desde Panamá que están pendientes de ver Buenas Noches. Saludos a Manuel Rosales. Saludos, Manuel. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más importantes en el mundo cultural venezolano es la primera vez que haya venido a este programa? Ay, la culpa la tiene tú, Roland. Ajá, vamos a comenzar con William Shakespeare. Romeo y Julieta. Sí, bueno, permítame decirles que del trabajo que realizo en el circuito Unión Radio, ya de más de 12 años con Valores del Espíritu y grandes biografías, desde hace ya más de 3 años vengo reuniendo los temas de mis programas en discos. Exacto. Que ya acabamos de lanzar el disco número 80, en los cuales voy presentando análisis de grandes obras literarias de la humanidad y también trazando la biografía de figuras fundamentales. Ese que tienes allí, Carla, en la mano es, pues, obviamente la gran comedia, una de las grandes comedias de Shakespeare, Romeo y Julieta, que muestra, pues, todo el sentido romántico y crítico de la obra de Shakespeare, y trágico también. Es una cosa, yo estuve en Italia y tú vas en Venecia y, bueno, en toda Italia, Romeo y Julieta está en todos lados. Sí, es verdad. Porque los italianos son muy románticos y aunque Shakespeare no era italiano, toda la ciudad completa, además las góndolas, hasta una pizza sentado en una callecita en Italia, es una cosa romántica. Es verdad. Y agarras un espagueti por un lado y el otro por el otro. Pero hay una cosa en Romeo y Julieta que además, yo creo que Romeo y Julieta es la novela más versionada en la historia de la humanidad. Sí, y llevada a las tablas y llevada al cine. Y le cambian el nombre y siempre es un amor trágico. Aquí, yo no sé si lo han hecho, pero es que siempre cuadra un chavista con una opositora enamorada, un rico con un pobre, un magallanero con un Capuleto con un Montesco. Exactamente. Sí, da para mucho. La manera en la que se presenta esta historia, ¿qué es lo que, bueno, porque además conoce tanto y me imagino que ha, de alguna manera, pues, hurgado en cada una de estas versiones que se han hecho y en todos los análisis que se han hecho sobre la interpretación que le quiso dar Shakespeare, pues, a esto, o qué quería generar en el público con esta historia, qué significaba en esa época y cómo se ha mantenido? Eso no pierde vigencia, es increíble, ¿no? La historia se puede adaptar a cualquier época, es la realidad, ¿no? Sí, porque... No necesariamente con el final, pero sí con el tema de las diferencias políticas. Sí, porque es una historia en la que subyace un tema de amor, pero que tiene un mensaje mucho más allá de ello. Exacto. Si no, no sería digno de uno de los más grandes dramaturgos de la historia, como fue Shakespeare. El amor le sirve como fundamento, pero es el mensaje de que más allá de los convencionalismos sociales, de las rivalidades entre familias, de los choques por razones económicas o políticas, sin embargo, el amor se impone. Aunque al final tenga un desenlace tan trágico, probablemente queriendo dejar la lección
de que hay que respetar la fuerza del amor. Pero en la presentación de estos CDs hace una exposición pura de lo que es la obra original o el aporte suyo como profesor, como psicólogo clínico, la adapta a la obra, la adapta a la situación, al país, o es una historia que... Sí, lo que yo hago tanto en radio y por supuesto en estos discos, cuando se trata del análisis de una obra, es ofrecerle al oyente, primero siempre invitando a que se vaya al libro, al placer estético que significa leer la obra. Sí. Pero esto es un apoyo para darle al oyente, primero una visión de quién fue el autor, su contexto histórico, cultural, luego un resumen de la obra. Perfecto. Y finalmente un estudio crítico que yo hago, lo que se suele llamar en el ámbito literario las claves de la obra, para que la persona, desde el joven hasta el adulto, que quiera a partir de aquí internarse en el mundo del estudio de esta obra o de cualquier otra. Ya yo he hecho el análisis de más de 500 obras literarias grandes de la humanidad de la antigüedad a nuestros días, y que esto le sea un camino que le introduzca en la comprensión del libro. Excelente. En biografía, que ya para agarrar que me... Ah, no, vamos a agarrar una biografía. Aquí tenía esta. Yo me regaló una de Gandhi, y yo la puse un día, y me empecé a recordar todo lo que yo sabía, y Gandhi es un personaje tan espectacular, tan profundo, que vaya, que claro. Ahí lo tengo cada rato, sobre todo en este país donde hace falta predicar el amor por encima de todo lo que estamos hablando de los odios, pues es fundamental. Pero aquí tengo una, la agarré al azar, la de Rómulo Betancourt. Este es un gran personaje. Sin duda, incluso es de tal magnitud la vida, la obra, la trayectoria, el pensamiento de Betancourt, que en ese CD hay 2 discos. Porque en uno no era posible abarcarlo. Ahora, Betancourt tiene una... ¿Tú sabes cuál es la clave de Betancourt? Que era un hombre disciplinado. Sí. Él aprendió a hablar inglés con el diccionario. Exactamente, y lo digo allí. Sí. Cuente. Y por ejemplo, siendo un joven, estando exiliado, su primer exilio en Costa Rica, él se emplea en una biblioteca en San José, solo con la intención de nutrirse de aquellos libros. Y él dice que para poder comprender a Venezuela, él allí leyó los 12 tomos de la historia constitucional de González Guinant. Entonces, lo que yo reivindico en Betancourt, más allá de las luces y de las sombras que se puedan establecer sobre su vida, son algunos aspectos. Primero, Betancourt es una de las 5 figuras fundamentales de la historia venezolana. Yo diría que básicamente estas 5 figuras son Bolívar, Páez, Guzmán Blanco, Gómez y Betancourt. Y de ellos el único estrictamente civil fue Betancourt. Por otra parte, su condición de hombre estudioso. Por otra parte, su probidad en el ejercicio de la función pública. Yo destaco allí, para hacer la vida de Betancourt, yo entrevisté muy exhaustivamente a Virginia, su hija. Y Virginia me decía a mí esto que es fundamental. Cuando mi padre falleció, la herencia que me dejó fue la casa de Guatire, que la donó para un museo, que la recibió su padre, y la quinta Pacairigua para que se convirtiera en la Fundación Rómulo Betancourt. Y apenas una cantidad exigua de dinero, porque para Betancourt era muy importante la lucha política dentro de unos valores éticos. Eso a Betancourt no se lo puede negar nadie. Además de ser el hombre que tuvo la visión de salir de un primer sarampión comunista que estuvo en él y emerger hacia el político moderno, creando un partido policlasista, nacionalista y con una visión de la comprensión de la Venezuela que salía de Gómez hacia la modernidad. Otro hombre de tolerancia, de apertura, fue a Cuba, se reunió con los judíos, siendo la principal figura de la Iglesia Católica, fue Juan Pablo II. Seguramente también fue difícil hacer un resumen de una vida tan interesante. Muy difícil. Tuve el gusto de obsequiarle este disco a Monseñor Ovidio Pérez Morales. Sí. Le encantó. Estuvimos conversando sobre todos los temas que allí abordo. Y más allá del perfil, obviamente, de figura, la gran figura del catolicismo moderno,
Juan Pablo II, Karol Wojtyła, se proyecta como un líder ecuménico. Sí, exactamente. Porque un hombre que fue capaz de convocar en el pueblo de Asís, fue capaz de reunir al rabino de Roma, al imán de la mezquita, al Dalai Lama, incluso a los representantes de los cultos animistas africanos. Y en aquella gran convocatoria bajo el espíritu de San Francisco de Asís, decir, no somos creyentes de distintas religiones, somos hermanos de una misma fe, aunque por diferentes caminos. Sí. Eso rompe con el esquema fundamentalista de una religión que separaba entre fieles e infieles y convoca a la unidad del ser humano sobre la base de unos valores éticos, espirituales y religiosos. Tenemos que hacer una pausa, pero él siempre será el papa de los papas, ¿verdad? Porque quizás es un poco injusto, ¿no? Para quienes han tenido esa misma posición. Sí. Pero uno siente que él dejó un vacío tan profundo que nadie va a llenarlo. Sí. Pero bueno, nos dice su percepción luego de esta pausa de publicidad. Ya regresamos. Bueno, seguimos con Yona Ispurua y le dejábamos pendiente ese comentario sobre Juan Pablo II, porque uno siente que es irreemplazable, que la Iglesia y sobre todo su figura central no volvió a ser lo mismo. Sí, porque hay que recordar que Karol Wojtyła tuvo una experiencia antes de acceder al obispado en Cracovia y luego a llegar al papado. Una experiencia muy importante, casi difícil de encontrar en otra personalidad de la Iglesia en esos términos. Él vivió la experiencia del nazismo. Su Cracovia natal, su Wadowice y toda su Polonia sufrió esa tragedia. Y luego la no menos trágica experiencia del comunismo. Sí. Entonces él tuvo la autoridad moral de que fue antinazista, antifascista y anticomunista. Es decir, se enfrentó a las dictaduras en general. Y posteriormente se hizo un hombre mediático, hombre con una capacidad espontánea para llegar a las masas. Usted llegó a ver el episodio en el que un payaso famosísimo, que creo que es colombiano, se presentaba y él todos los años lo contrataba como para que hiciera, y se mataba de la risa como si fuera un niñito de 5 años. ¿Tuviste esa imagen? Aquí lo pusimos. Ay, hermoso. Es un hombre que practicó deporte, el deporte en su juventud, que era afable, le gustaba la música. Es más, yo lo digo allí en el disco, él incluso compuso obras para teatro y fue actor. De modo que en él se conjugaron matices del hombre laico, del hombre seglar y del hombre religioso. Así es. De modo que Juan Pablo es una figura irreemplazable. John, vamos a movernos por todos tus discos, por los que podamos. Aquí tengo de Decio Larriba Araujo, Elogio de la Adulancia. Porque la gente cree que mi comandante presidente es una cosa original, pero resulta que no. Cuente usted. Bueno, ese disco, creo que es el número 80, si yo no recuerdo, está saliendo esta semana. Y es un análisis de un ensayo que escribió Decio Larriba Araujo, un antiguo dirigente político social cristiano. No sé si Kiko lo conoció. Yo lo conocí. Él se popularizó con el apodo de Machete. Y fue un hombre de gran envergadura política y además muy honesto en todas sus actuaciones. Y él, por unas razones que ahora sería muy largo explicar, finalmente escribió un ensayo titulado Elogio de la Adulancia. Por supuesto, él toma, y él lo reconoce, él toma el título del Elogio de la Locura de Erasmo, de Rotterdam. Y él reconoce que el término adulancia no está reconocido por la Academia Española, pero le sirve a él para expresar lo que él quiere señalar con la práctica viciosa de la adulación. Y una frase que resume el contenido de este ensayo, que es muy serio, no es un libro panfletario, no, es un estudio de la adulación como hecho humano, psicológico, sociológico, que alcanza en general a la propia condición humana. Una frase de Decio que es notable es esta, que yo la señalo en el disco. Decio decía, la adulación es universal, pero en Venezuela ha hecho posgrado. Caramba. Y él se pasea por la adulación en el mundo. Sí. Incluso tiene un capítulo estupendo sobre la adulación en los regímenes, en las dictaduras comunistas de Europa Oriental.
Incluso él recuerda, por ejemplo, como un Pablo Neruda, con todo lo grande que fue como poeta, escribió la Oda a Stalin. O Luis Aragón, el poeta comunista francés. Por ejemplo, él recuerda que en aquella Unión Soviética de 30 millones de personas que fueron sometidas a los gulags, pueblos enteros sometidos a genocidios. Sin embargo, 7 ciudades de la Unión Soviética llevaban el nombre de Stalin. No queda ni una. Ya no queda ninguna. Ya no queda ninguna, es verdad. Entonces, él tiene un capítulo dedicado a la adulación en esos modelos. Y en el caso venezolano, él cita experiencias adulatorias insólitas, desde los tiempos de Bolívar hasta los gobiernos de López Contreras y Medina. Entonces yo termino ese disco diciendo esto. Si don Edesio Larriba Araujo tuvo razones para señalar la adulación en Venezuela, ¿qué no hubiera escrito en una nueva edición de su libro si hubiera vivido en la Venezuela del siglo XXI, en materia de adulación al príncipe, es decir, al gobernante? ¿Saca un disco ahí? No, es que estaba viendo lo del Padre Nuestro de Neruda. Allá va. ¿Cuál toca? ¿Cuál toca? Bueno, este que vamos así como en la misma tónica, pues. El de George Orwell, La rebelión en la granja. Ese es un clásico. Sí, eso es un clásico. Ese es un libro que yo cuento allí la historia, incluso el libro. Orwell, que era un seudónimo, ¿no? Él se llama Eric Blair. Sí. Orwell fue un luchador inglés que se hizo voluntario en la Guerra Civil Española. Él estuvo allí en el bando republicano. Incluso escribió un libro tremendo llamado Homenaje a Cataluña, donde él señalaba la tragedia de la Guerra Civil Española. Y él viajó, siendo comunista, él viajó a Moscú, creyendo que en Moscú iba a encontrar el paraíso. Y escribe un ensayo, en ese entonces titulado Mi fe se perdió en Moscú. Dramático, porque fue el conflicto, ¿no?, entre su creencia política y la realidad. Cuando él vuelve a Londres, él escribe en forma de sátira esta obra tremenda, Animal Farm, Rebelión en la Granja, donde es una denuncia tremenda del estalinismo. Y bajo la figura fabulada de una rebelión de animales, va mostrando cómo todas las promesas que se hicieron en nombre de la liberación del proletariado, lo que terminaron fue por sustituir la antigua dictadura de los zares por la nueva clase, la nueva nomenclatura y la nueva dictadura. Y es de Orwell esa frase que se ha popularizado cuando el nuevo líder, el camarada Napoleón, termina diciendo el cochino, que en todos los mandamientos el 10º es: todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos le toca el turno. ¿Quién agarra aquí? Elvis Presley. Cuando regresemos. Mire, ¿cómo hacemos para saber tanto como usted? Estudiar. Dios mío, increíble. Sabe de todo, de cualquier cosa. Ya ves que falta como 20 discos. 80, son 80. Ya regresamos. Ajá. Antes un saludo a John Aispuro, a nuestro compañero en Unión Radio, y seguido todos los fines de semana además. Sí, es que es espectacular. Bueno, el trabajo. Así es, grandes biografías altísimamente recomendables. Sí, señor, y valores del espíritu. También. Seguimos con John Aispuro. Yo le estaba comentando, John, que a mí sus discos me fascinan, sus programas, porque a mí me sirven de ayuda, memoria. Yo tengo aquí a Elvis Presley. Fíjate, yo recuerdo ahorita viendo el disco que Elvis Presley, la gente cree que se murió drogado, barbitúrico. Y hay parte de eso, pero se murió fundamentalmente porque el bicho era burda de loco. Él a mediodía, en la tarde, se preparaba unos sándwiches con tocineta, huevo. Mantequilla de maní. Mantequilla de maní que le fascinaba. Era lo que le Entonces fascinaba. puso gordísimo. El sándwich preferido de él es mantequilla de maní con cambur. Exactamente. Como no se iba a morir, se iba a poner como un barril. Pero háblanos de Elvis Presley. Bueno, Elvis, el rey del rock, sin duda, una figura fundamental que para algunos sectores de la sociedad norteamericana fue un incomprendido, porque le criticaban hasta yo lo digo en el disco, el Ku Klux Klan, aquella tenebrosa organización racista en los Estados Unidos, que fue criminal durante muchos años y ahora es básicamente folclórica, porque ya no asusta a nadie. El Ku Klux Klan decía que no era posible que un blanco cantara como los negros. Y a Elvis incluso lo hostigaron, ¿no? Hasta que finalmente se fue imponiendo
por su portentosa voz, por su apostura física, que era realmente un hombre de una expresión una expresión corporal, una voz extraordinaria y además pues un carisma. Y el carisma es un don, un recurso que se posee o no se posee. Sí, y Elvis tenía todo eso. Infelizmente sucumbió a las anfetaminas, desde que el doctor que estuvo con él muchos años, puede recordar algo del caso Michael Jackson allí, le recomendó las anfetaminas, se hizo adicto a ellas, las dosis eran cada vez mayores y finalmente la gordura, la obesidad, la pérdida de autoestima, además de algunos conflictos personales, claro, ¿cómo no? de mucha soledad. Su matrimonio fue realmente muy infeliz. La relación edípica que tenía con su madre, en fin, era un alma atormentada. Y su esposa era tan hermosa, qué bárbara. Sí, y su hija también. Sí, como no, y la hija también. Pero la esposa ellos recién saliendo, ya tenía 13 años creo, 14 años. Sí. Pero era una niña que parecía un ángel en la tierra. Sí. Pero el caso de Elvis es bien interesante porque además él en su vida profesional, en la privada sí es verdad que fue muy trágica. Yo estuve en el museo, en su casa y allá ¿cómo se llama? En Memphis. ¿Cómo se llama la casa? Ay, ahora se me fue el nombre. Graceland. En Graceland. Y está el avión incluso que allí puesto en el patio, ¿no? Pero el caso de él es, bueno, maravilloso porque él es un artista que jamás se presentó fuera de los Estados Unidos. Y hoy, estuvo en Hawái, pero es territorio americano. Territorio americano, pero lo conocen en cualquier rincón del planeta. En cualquier punto. Y en ese momento no había internet, no estaba el tema de la globalización, pues no era la misma época de la tecnología. Y en todas partes del mundo sabían quién era él. Tanto así que esto se heredó de generación en generación. Todos y la influencia de Elvis. Exacto. En buena medida, incluso yo hice el disco John Lennon, y John Lennon reconocía, junto con los Beatles, que ellos fueron un producto de Elvis. Sí, porque Elvis les abrió el camino. Les abrió el camino. Pero vamos a otro, aquí está otro. ¿A quién le toca el turno? A este hermosísimo venezolano que es Alfredo Sadel. Ay, qué maravilla. Alfredo Sánchez Luna. Que tomó y hizo el Sadel en una combinación de Sánchez con Gardel. Bueno, ese disco lo hice con inmenso cariño, hice un estudio muy a fondo de la vida de Alfredo Sadel y realmente quizás es odioso decir que fue el más grande, pero si no fue el más grande, fue el mayor. Una de las anécdotas más interesantes que yo registro en el libro es la que ocurrió en Barquisimeto, en aquel famoso festival de La Voz de Oro. En una ocasión, Sadel se presentó con un pasodoble extraordinario, pero aquel año le tocó competir con Héctor Cabrera en su mejor momento. Y Héctor Cabrera se mandó en el festival en Barquisimeto una interpretación extraordinaria de Rosario. Y terminó ganando Héctor Cabrera La Voz de Oro aquel año. Bueno, a Sadel no le gustó y se preparó para el año siguiente. Y para el año siguiente compuso él la canción y la interpretó magistralmente. Aquella canción extraordinaria llamada Yo soy aquel cantor. Y por supuesto ganó, sin lugar a dudas, el Festival de la Voz de Oro del año siguiente. Y vale la pena decir que no hay cantante venezolano hasta el día de hoy que tenga la universalidad de Sadel, tanto en la canción popular como en la canción lírica. Porque yo digo allí que en el Teatro de la Ópera de Belgrado, donde son muy exigentes ese público, Sadel, después de interpretar unas cuantas arias y óperas de varios de los grandes clásicos, Sadel fue aplaudido durante 17 minutos seguidos de pie en el Teatro de la Ópera de Belgrado. A eso se cansa uno. Sin duda. Ajá, del que quería hablar, Bolívar visto por Carlos Marx. Ah, sí, es una obra de un hombre que fue un extraordinario abogado, historiador venezolano, Ángel Francisco Brice, nacido en Maracaibo, que fue el primero que estudió el caso de aquel ensayo biográfico escrito por Carlos Marx, denominado fundador del socialismo científico y por lo tanto de las bases del materialismo histórico y dialéctico,
que en aquel ensayo que escribió sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Yo quiero decir que los que no conocen este trabajo deberían leerlo, porque les va a resultar extraño descubrir que Carlos Marx no escribió un ensayo sobre Bolívar, sino contra Bolívar. Porque se puede discrepar y Marx podía hacerlo. Él tenía una visión europeísta del proceso de la independencia de las colonias españolas en América. Pero caramba, una cosa es tener una visión crítica sobre Bolívar, que yo personalmente la tengo. Yo creo en la tesis del Bolívar de carne y hueso, y no el Bolívar mitológico que sirve para ser manoseado por gobernantes y adulones. Pero de allí a lo que Marx escribió, decir que Bolívar fue un cobarde, miserable, saqueador de poblaciones. Es una elegía a Napoleón. Es verdad, pero sí, porque él habla de Bolívar como este que nos los quieren presentar. Déjenme decirles que cuando el editor norteamericano de este ensayo de Marx, que era para la Enciclopedia Americana, Charles Dana, se encuentra con aquel trabajo de Marx enviado a Nueva York, Dana le escribe una carta a Marx diciéndole que cómo es posible que ya Bolívar es un hombre reconocido en Hispanoamérica. Y Marx le comenta esto a su amigo Federico Engels y le contesta en una carta a Dana lo siguiente. Le dice, mire señor Dana, no solamente ratifico lo que he dicho sobre este miserable Bolívar, sino que me queda mucho más por decir, porque este Bolívar se creyó un Napoleón y no era sino un Zuluk. Zuluk fue un dictadorzuelo haitiano que se hizo coronar emperador en medio de una gran fastuosidad, que era ridícula. Entonces, decir de Bolívar que se creía Napoleón y no era sino un Zuluk, francamente desdice mucho del aporte que Marx indiscutiblemente hizo en el campo de la historia y la economía. Aquí la gente adora a Bolívar, lo menciona en todos los discursos y al mismo tiempo hablan del marxismo. Sí, la verdad que yo digo allí en el disco a los que se llaman marxistas y bolivarianos que por lo menos deberían intentar primero poner en orden sus ideas. Claro. Porque si alguien dista en su análisis, no solamente por ese trabajo, terrible contra Bolívar, sino por su interpretación europeísta, eurocéntrica y ajena a lo que significó la independencia de América. Marx y Engels creían que el colonialismo, tanto inglés en Norteamérica como español y portugués en Iberoamérica, era parte de la necesidad del proceso evolutivo de los pueblos. Al punto, perdón, Kiko, al punto que en un trabajo de Federico Engels, llamado El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, Engels dice que los indios americanos, y ahí incluye a los aztecas, los mayas, que tenían calendarios y astronómicos cuando los españoles no sabían ni leer ni escribir lo que llegaban a América. Engels dice que los indios en América eran unas tribus de antropófagos que los españoles venían a civilizar. Ese es el marxismo en la interpretación de América. Cuando nuestro querido amado comandante presidente dice que Bolívar era socialista, no solo pela en los tiempos, sino en ese análisis de Marx, que por cierto, muy injusto y equivocado, pues lo desdice. Vamos a ir al corte y cuando regresemos mucho más de John, que nos va a seguir hablando de cuántos discos saquemos aquí, porque habla de todo. Federico García Lorca. El gran poeta republicano español. Sabes que hay detalles muy interesantes de Lorca. Yo estuve en el lugar donde nació, en Fuentevaqueros, provincia de Granada, y allí la casa de Lorca convertía en un museo. Y Lorca tiene una historia interesante que yo cuento allí desde su juventud en la residencia de estudiantes en Madrid, su relación con Salvador Dalí, y la magia de la poesía de Lorca, ¿no? Que sigue siendo hasta el día de hoy extraordinaria. Lorca, como es lógico, fue cautivado por la experiencia española, la República Española, y creó el teatro ambulante, llevó el teatro a todos los pueblos españoles, y Lorca fue infelizmente la primera gran figura española que resultó víctima de la guerra civil, porque Lorca es fusilado
allí cerca de Granada, es fusilado en el año 36, a pocos meses de la sublevación de Franco. Y realmente, y lo digo allí en el disco examinando esto, se ha debatido mucho si a Lorca lo fusilan por izquierdista y republicano o si lo fusilan por homosexual. Y hay las dos cosas, en honor a la verdad, pero esto último se ha demostrado por los críticos y los estudiosos que fue más determinante. La sociedad española, porque muchos otros poetas izquierdistas fueron llevados presos, algunos, otros no, pero no fueron fusilados. En cambio a Lorca se le cobró no solamente su condición republicana, sino sobre todo algo insoportable para aquella España y la España conservadora, que fuese homosexual. Como estamos despidiendo, vamos a hablar de Gandhi, chicos, que a mí me fascinó. Por cierto, antes de eso, la gente está encantada con la visita del profesor. Bueno, que yo parece un libro, mira. En el Twitter la gente solamente ha escrito comentarios hermosos. Métete con Gandhi, vamos a terminar con Gandhi. Pues sí, mira, hice el disco de Gandhi ya hace tiempo y te lo dejé allí en Unión Radio. Bueno, Gandhi es una figura actual porque es la expresión de una inteligencia para conducir una lucha que era política, social, religiosa y moral. Cuando Gandhi combatía el odio que se había suscitado entre los indios brahmanes contra los pakistaníes musulmanes, él decía: ¿con qué autoridad moral pretendemos liberarnos del imperio británico si nosotros no somos capaces de amar a los que han nacido aquí? Y me parece tremendo cuando Gandhi viaja a Londres para firmar ya el acuerdo por la independencia de la India. Churchill, que estaba en el séquito que recibe a Gandhi, cuando Gandhi baja del avión, después de un ayuno de varios días, absolutamente magro, delgado, con una túnica, unas sandalias y unos espejuelos redondos, que es la típica imagen de Gandhi, Churchill pronuncia la siguiente frase, le dice a su asistente: y con este faquir semidesnudo, el imperio británico va a discutir la independencia de la joya, la corona de la India. Cuando Gandhi, después de 15 días, está en Londres, y se reúne con Churchill varias veces y le expresa su filosofía de la vida, inspirada en los Vedas, en la ahimsa, la doctrina de la no violencia activa. Churchill dice, y lo confiesa en sus memorias autobiográficas, Churchill dice, después de haber dicho aquello de Gandhi, que era un faquir semidesnudo, confieso haber dialogado con uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad. Churchill tiene reflexiones hermosas. Churchill mismo, el duro y flemático primer ministro británico, fue cautivado por la espiritualidad de Gandhi. ¿Tiene alguno sobre Churchill? Sí, cómo no. Ya te lo mandamos hace tiempo. Es más, interesantísimo las reflexiones sobre la democracia. Por ejemplo, de todo. Por ejemplo, Churchill, muy poca gente sabe, lo conocen como el gran estadista, el hombre de sangre, sudor y lágrimas, el que galvanizó al pueblo británico frente al nazismo, pero poca gente sabe que Churchill fue premio Nobel de literatura. Exactamente. Porque escribió tanto sobre la guerra que se convirtió en el gran cronista de la guerra. Ahora, quería solo decir sobre Gandhi algo adicional por nuestra Venezuela. Hay que inspirarse mucho en el mensaje de Gandhi, porque nuestra firmeza en la defensa de la libertad, de la democracia y por el rescate de la Venezuela decente no nos debe llevar jamás a cultivar un mensaje de odio y de división, que es el que intentamos superar. Gracias a ustedes por haber compartido este bello programa. Fue de verdad todo un honor para nosotros. Buenas noches, señores.